Buenas tardes. Sí, me da inmensa alegría poder estar aquí, compartiendo con ustedes. Ya lo decía la hermana, hace tiempo que me han invitado, no había podido venir, pero estoy muy contento de al final encontrarnos aquí en Querétaro, México. Agradezco a Dios por la presencia de ustedes, agradezco al obispo que nos ha dado permiso, al señor párroco, padre, ¿cómo se llama padre? Alejandro. Y agradezco también a Monseñor que está presente y que nos está acompañando. Para mí es una alegría que nos acompañe. Me dice que ve también los videos y que hoy ha querido venir para seguir la enseñanza de cerca. Eso me alegra mucho. De verdad que la presencia de Monseñor para mí es un gozo. Comenzamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Les invito a orar. Para orar debemos saber con quién vamos a hablar. Con el invisible, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de los apóstoles, el Dios de nuestros padres. El que está en todas partes al mismo tiempo. Aquel que todo lo ve, que todo lo sabe, que todo lo puede. Nuestro Padre, nuestro amigo, amigo que nunca falla, nuestro compañero. Señor Dios, aquí estamos tus hijos en tu presencia. Seguro de que nos mira, ¿acaso no va a ver el que hizo el ojo, que nos escucha? ¿Acaso no va a oír el que hizo el oído? Venimos a escuchar tu palabra porque así le dijiste a Marta que María, su hermana, había escogido la mejor parte, escuchar tu palabra. Y nosotros también queremos escuchar la mejor, al aceptar, acoger la mejor parte, la que María, la hermana de Marta, recibió. Estar escuchando tu palabra, pues una sola cosa es necesaria para nuestra vida espiritual, escucharte a ti. Que tu palabra, Señor, nos ilumine, que tu Espíritu nos abra el entendimiento y el corazón para que la semilla del reino sea sembrada en nosotros y crezca y dé una buena cosecha de vida eterna en nosotros. Espíritu Santo de Dios, obra en nosotros como solo tú sabes hacerlo. Digan conmigo, Santo y Divino Espíritu, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda duda, todo miedo. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu paz, de tu gozo, de tu amor, de tu alegría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompaña. A ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Comenzamos esta enseñanza en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos todos. Queridos hermanos, quiero compartir con ustedes uno de los temas que me pidieron. No lo podemos abarcar todo porque es imposible. Pero me pidieron que hablara uno de estos temas y entre los cuales me pidieron sobre la iglesia y quiero hablarles sobre la iglesia. Hoy, más que nunca, es necesario comprender lo que es la iglesia y para qué sirve la iglesia cuando escuchamos a mucha gente que dice la iglesia no sirve para nada. Cristo no fundó ninguna iglesia. La iglesia soy yo. Y es necesario escudriñar las escrituras. Y traje la Biblia Reina Valera porque los hermanos separados también me siguen. Y yo necesito predicarle a los católicos y a los hermanos separados porque Jesucristo fue claro. Cuando mandó a la iglesia a predicar, dijo, vayan y prediquen el evangelio. No dijo menos a los evangélicos. Dijo a toda criatura. El que crea se salvará y el que se resista a creer será condenado. Así de sencillo. Entonces yo trataré hoy hablarle de lo que es la iglesia. Primero debo decirle que los protestantes se confunden cuando dicen la iglesia soy yo.
porque un día Jesús dijo que destruid este templo y en 3 días lo reconstruiré, o porque Pablo dice, ¿no sabéis que sois templo vivo del Espíritu Santo? Una cosa es el templo y otra cosa es la iglesia. Aun cuando nosotros a veces llamamos iglesia al templo por un motivo, porque ahí es donde nos congregamos. Iglesia significa congregación. Y templo es donde nos congregamos. Y entonces a veces se le llama iglesia al templo. Los protestantes se confunden y dicen, es que la iglesia soy yo, porque dice San Pablo que somos templo del Espíritu Santo. No confundan la magnesia con la gimnasia. No hay que confundirlo. El templo es una cosa y la iglesia es otra. También llamamos templo, también llamamos iglesia, lo repito, al templo, siempre y cuando allí nos congreguemos, porque iglesia significa congrega, pero ojo, ojo, ojo. Y cuando los borrachos se congregan para tomar licor, y cuando los drogadictos se congregan para fumar droga, ¿son la iglesia? Entonces quiere decir, o cuando los ateos se congregan para hablar en contra de Dios y en contra de la iglesia, entonces ¿son la iglesia? La congregación depende. Usted puede congregarse para fumar droga, pero esa no es la congregación de Cristo. Cristo no te llamó para eso. Entonces la iglesia es la congregación que Cristo quiso para algo. Que nosotros entendemos que la iglesia es sacramento de salvación. Entonces la iglesia es aquella congregación que dejó Cristo para la salvación de la humanidad. Van a ir a predicar el evangelio a toda criatura. El que crea se salvará. El que se resista a creer será condenado. Entonces la iglesia es sacramento de salvación. Es una congregación. Es que la iglesia soy yo. Ningún protestante en el mundo entero, y como me siguen a través de la red, los reto, me puede mostrar un capítulo donde diga la Biblia que la iglesia soy yo. Eso es palabra de Satanás. Eso no existe. Iglesia significa congregación. Aquello que Jesús dijo, donde hayan 2 o más congregados en mi nombre, allí estaré yo en medio de. Eso significa iglesia, una congregación. Pero ojo, entonces podríamos decir, pues nos congregamos y hablamos de Jesucristo, entonces ya somos la iglesia. Hablemos de Jesucristo. Depende de lo que usted hable de Jesucristo, porque si usted habla de que Jesucristo es un hombre cualquiera, como dicen los testigos de Jehová, no está hablando lo que debería hablar. Entonces no es la iglesia de Cristo, no es lo que Cristo quiso dejar para que llegara la salvación a la humanidad. Entonces primero voy a mostrarle, según la Biblia, ¿qué es la iglesia? Según la Biblia, que los protestantes digan que la iglesia soy yo, incluso cantan una canción que dice, yo soy la iglesia, tú eres la iglesia. No, yo no soy la iglesia, mentira. Yo no soy la iglesia. Los católicos cantamos pero diferente. Los católicos no cantamos yo soy la iglesia. Los católicos cantamos yo soy iglesia. No le ponemos la. Yo soy iglesia. No soy la iglesia. Porque si yo soy la iglesia el día en que yo me muera, se acabó la iglesia. ¿O no? Ahora, si yo soy iglesia, el día que yo me muera, la iglesia continúa. Porque yo soy parte de la iglesia. Entonces los protestantes no, que yo soy la iglesia, entonces es la otra iglesia. Entonces no canten yo soy la iglesia, canten yo soy una iglesia. El día que yo me muera queda la otra. Es no conocer las escrituras. Pero hoy voy a tratar, como no tengo afán, voy a tratar relax, mostrarle lo que dice la Sagrada Escritura. ¿Qué es la iglesia? Voy a buscar varias citas. La primera cita es la de Colosenses 1:18. Y como hay dos que están buscando, vengan, acerquen porque no me tengan miedo. El otro puede buscar Colosenses 1:24. 1:18 y 1:24. Perdonen ustedes, no es lo que yo piense,
ni lo que ustedes piensen. Es lo que está escrito, punto. Lo escrito, está. Si quieren pelear, peleen con la Biblia. Pero necesitamos fundamentar nuestra fe en las Sagradas Escrituras. En la Santa Madre Iglesia Católica no nos han enseñado a nosotros mentiras, nos han enseñado la verdad. Solamente que a veces no sabemos dónde aparece en la Biblia. No sabemos sustentarla. Y esa es mi tarea, tratar de mostrarles a ustedes dónde aparece en la Biblia. A ver, ¿qué dice la Biblia San Pablo? Ven acá, acérquese. Colosenses 1:18. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Jesucristo es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. A ver, ayúdenme a ver entonces. ¿Qué es la iglesia? No. 01. Vamos a leerlo de nuevo. Y Él es la cabeza. Cristo es la cabeza. Del cuerpo que es la iglesia. ¿Qué es la iglesia? ¿El cuerpo de Pánfilo? ¿El cuerpo de quién? El cuerpo de Cristo. ¿Lo escucharon o no? Mire este hombre. La cabeza y el cuerpo. Teológicamente debe haber una razón por la cual San Pablo se atreva a decir que Cristo es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. Teológicamente significa que para Pablo no puede existir la iglesia sin Cristo y Cristo sin la, porque si no, no pondría ese ejemplo, pondría otro ejemplo. Cristo es la cabeza, la iglesia es su cuerpo. Aquí es entonces donde Pablo quiere mostrar la unidad profunda entre Cristo y la iglesia. Pero no solamente eso. Aquí es donde Pablo teológicamente nos muestra que no son varias iglesias, sino que es una. Porque si no dijera Cristo es la cabeza y las iglesias son sus cuerpos, ¿o no? Ayúdenme a pensar. Teológicamente debe haber una razón. Ustedes saben que los teólogos son los que estudian, ¿sí?, el querer de Dios, el pensar de Dios, la sabiduría de Dios, todo lo que está plasmado en la Sagrada Escritura, pero llamémoslo así en este momento, el pensar de Dios o el querer de Dios. Pues el querer de Dios es que haya una iglesia, teológicamente, porque dice que Cristo es la cabeza y no dice las iglesias en plural, sino en singular. Repítalo. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. ¿Cuántas iglesias? Teológicamente no se puede permitir varias iglesias, sino una. Y Cristo es la cabeza, la unidad de Cristo con la iglesia. Pero no solamente lo dice ahí. A ver, o busque usted Efesios capítulo 3, versículo 24. A ver, escuchen esto. Va a leer Efesios 1, Colosenses 1, 24. Ella. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Lo vuelve a decir, que la iglesia es el cuerpo de Cristo. No dice, la iglesia soy yo. ¿De dónde sacan los protestantes eso? Yo quisiera que algún protestante me dijera de dónde lo sacan. Y que me den el capítulo y el versículo y yo me callo la boca, más nunca vuelvo a decir nada. Me tapan la boca. ¿Pero por qué dicen mentiras? Si la Biblia dice que la iglesia es el cuerpo, ¿otra vez? Y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. El cuerpo de Cristo es la iglesia. ¿Quién de ustedes no es capaz de darse cuenta que la Biblia dice que el cuerpo de Cristo es la iglesia? Y ahora vean que la iglesia no es una persona. Vean, siga. De la cual fui hecho ministro. Él es ministro de la iglesia. La iglesia no es una persona.
O si es una persona, entonces como dice Pablo, que es ministro de la iglesia. Él es ministro de la iglesia. Entonces yo no soy la iglesia, yo soy parte de la iglesia. San Pablo dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. A ver, ahora Efesios capítulo 5, versículo el 24. ¿Cómo dice el 24? Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, Lea el 23. porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. ¿Lo repite o no lo repite? Lo repite. ¿Para qué lo repite? Para que quede claro. Para que nunca a una persona se le ocurra meterse a protestante y decir, Cristo no tiene ninguna iglesia. La iglesia no existe, eso es invento de los curas. La iglesia soy yo. No digan mentiras, no es que son cristianos, que son evangélicos. Por eso yo no lo llamo evangélico, yo lo llamo evangélico con H, con K y con Z al final. Evangélicos. ¿Por qué? Porque no creen en el evangelio. El evangelio dice que la iglesia, otra vez, 23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. ¿Qué es lo que no entienden? Cristo es cabeza de la... Y ahora escuche, ella es su cuerpo, pongan cuidado. La cual es su cuerpo. Por eso nosotros decimos que la iglesia es el cuerpo místico de Cristo, porque está en la Biblia. Otra persona puede decir, no estoy de acuerdo, se le respeta. Pero nosotros somos cristianos y creemos en la palabra de Cristo. Punto. Se respeta, cada quien puede pensar lo que quiera. Pero si Cristo tiene una iglesia, y sigue leyendo. Y Él es su Salvador. ¿Salvador de quién? A la cosa entonces comienza a aclararse. La iglesia es sacramento de salvación porque es el cuerpo de Cristo y Cristo es su Salvador. De modo que si yo quiero que Cristo me salve, yo tengo que formar parte de la o no. Porque si no, San Pablo se equivocó. La iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo es el Salvador de la iglesia. Pues si Cristo es el Salvador de la iglesia, a mí no me queda otra alternativa que estar en la iglesia de Cristo. Pero también me puedo ir a la iglesia de Pánfilo. Y me puedo ir a la iglesia de Martín Lutero, de José Smith, de Elena de White, de cualquier tonto que funde una iglesia hoy día. Porque hoy fundan iglesias, pero si a usted un día se le ocurre fundar una iglesia, solamente que usted le ponga un nombre bonito y ya hay tontos que lo sigan. Ah, no. Claro. Así de sencillo. Pero esa no es la iglesia de Cristo. Es la iglesia suya de usted. Así de sencillo, no tenemos libertad. Claro. Pero Jesucristo tiene una iglesia, es su cuerpo, y lo más importante no es que sea su cuerpo, porque es importante. Él está unido a la iglesia está unida a Cristo. Lo más importante es que Él es y Él es su Salvador. Eso es lo que a mí me emociona de la iglesia. Eso es lo que a mí me hace estar en la iglesia de Cristo. A pesar de los escándalos que ustedes conocen, yo también los conozco. Pero estoy en la iglesia de Cristo porque Él viene a salvarla. ¿Y de qué la va a salvar si no tiene pecado?